Ya le estamos dando el rol de presentador para que usted pueda subir ahí en donde dice pantalla. Puede presentar su pantalla. Pero aquí es donde nada más le doy clic en pantalla y ya. Sí, ahí en pantalla ya tiene asignado el rol de presentador. Ajá. Hay una área que le dice aplicaciones y después ahí pone la aplicación, ya sea PowerPoint o el programa que está utilizando. Ok, ya, gracias. Bien, buenos días. Yo les voy a hablar en referencia a la audiencia inicial en materia penal. De inicio, pues hacer un bosquejo, un recordatorio en referencia a qué fases tenemos antes de iniciar esta audiencia inicial. Bueno, aquí tenemos que la etapa de investigación en materia penal se divide en dos fases, ¿no? La fase inicial y la fase complementaria. En referencia a la fase inicial, tenemos en referencia que, bueno, puede iniciar a través de una denuncia o a través de una querella. Y ahí, por ejemplo, en esa etapa de investigación inicial es donde vamos a poder presentar lo que serían en referencia a registros de la investigación, indicios, evidencias o registros de la investigación antes de que lleguemos a esta audiencia inicial. Y entonces, por ejemplo, ahí el Ministerio Público lo que va a llevar a cabo va a ser, digamos, una revisión de todos esos registros de la investigación para contemplar si realmente existe la posibilidad de que posteriormente se llegue a lo que sería esta audiencia inicial en materia penal. Bien, tenemos que esta audiencia inicial va a iniciar a partir de que el indiciado es puesto a disposición del agente del Ministerio Público, puede ser puesto a su disposición a través de diversas formas, a través de flagrancia, a través de caso urgente, a través de orden de aprehensión, y entonces tendríamos que aquí iniciaría con diversos pasos de la audiencia inicial. El primero sería en referencia a, tendríamos el protocolo de la audiencia inicial, sería la presentación de la audiencia por parte del auxiliar de la sala. Aquí tenemos el supuesto que es una cuestión administrativa en referencia a que va a presentar cuál va a ser el tipo de delito sobre el que va a versar la audiencia, va a presentar al juez de control, le va a decir a las partes que deben de guardar orden, les va a decir que tienen que guardar silencio, en dado caso que el público, en dado caso de existir, esté presente, les va a decir también en referencia a que, bueno, pues pueden sacarlos de la sala en dado caso que estén haciendo algún disturbio. Posteriormente viene la individualización de las partes y se va a corroborar de viva voz cuál va a ser el nombre de las partes. Aquí, dependiendo la entidad, hay diversas legislaciones en los códigos penales en los cuales a las partes que están interviniendo dentro de este procedimiento, la víctima, el indiciado, el juez de control los puede apercibir en referencia a si están falseando a algunos de sus datos, les puede decir que pueden incurrir en lo que sería pues un delito de falso testimonio. Entonces el juez de control se va a encargar de apercibirlos y tomar la protesta, que en dado caso de que no estén de alguna forma mencionando sus datos en referencia a domicilio, en referencia a su nombre completo, pues pueden incurrir en este delito. Posteriormente viene la parte de la lectura de los derechos a las partes, a la víctima como al indiciado. Aquí recordemos que el juez de control va a ser un juez de garantías, el cual se va a encargar de vislumbrar, de vigilar que tanto la víctima como el indiciado conozcan sus derechos. Se tiene que remontar en particular al artículo 20 constitucional en apartados B y apartado C, dentro de los derechos del imputado, derechos de la víctima. Entonces les va a preguntar, en dado caso que asista a la víctima, le va a preguntar al juez de control si conoce sus derechos. En dado caso que no conozca sus derechos, el juez de control
para evitar alguna violación a derechos fundamentales, le va a hacer de su conocimiento estos derechos que tiene. Igual también, por ejemplo, al indiciado le va a preguntar si conoce sus derechos, si en sede ministerial fue debidamente asistido, y si no conoce sus derechos, le va a mencionar en referencia a cuáles son sus derechos de acuerdo al artículo 20 constitucional, apartado B. Posteriormente vendría siendo lo que sería el nombramiento del abogado defensor y la protesta del cargo. El juez de control le va a mencionar al imputado que dentro de la sala, en dado caso de ser así, hay un abogado particular que lo va a representar en esta audiencia inicial y le va a preguntar si es su voluntad que esta persona sea el que lo asista como su abogado defensor. En dado caso de contestar el indiciado que sí quiere que lo asista, posteriormente el abogado defensor acepta y protesta el cargo, menciona su cédula profesional y adquiere pues los derechos en referencia y las obligaciones que tiene como abogado defensor para asistirlo en audiencia. Bien, posteriormente la siguiente fase sería en referencia a la calificación de la legalidad de la detención. Aquí, por ejemplo, es un acto procesal en el cual el agente del Ministerio Público tiene a una persona que está detenida. Y en referencia a esta persona que está detenida, bueno, la pone a disposición del juez de control y el juez de control tiene que vislumbrar, de acuerdo al artículo 16 constitucional y a los diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, si realmente esta detención de esta persona que fue detenida fue a través de la flagrancia, si incurre en alguno de los supuestos, alguna de las hipótesis de flagrancia, o fue puesto a disposición a través del caso urgente. En ambas tendría que revisar en particular si cumple con los numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales para que se acredite la flagrancia. Por ejemplo, aquí el Ministerio Público, en la calificación de la legalidad de la detención, va a narrar los hechos relacionados con la detención en referencia a tiempo, modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos. Va a manifestar las personas que realizaron la detención, quién fue el primer respondiente, fue policía de investigación, fue policía municipal, y lo que les comentaba se va a revisar en referencia a si fue a través de flagrancia o caso urgente. Si fue a través de flagrancia, revisar si está dentro de alguna de las hipótesis de los numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales, y si fue, por ejemplo, detenido de manera inmediata cuando estaba cometiendo el delito, si fue perseguido de forma ininterrumpida y lo detuvieron, o el supuesto de que fue encontrado con algunos elementos, algunas cosas que digamos del delito, ¿no? Posteriormente aquí, dentro de la calificación de la legalidad de la detención, tenemos que dentro de las estrategias del abogado defensor, tiene que revisar o contrarrestar lo referente al acuerdo de retención, si no fue notificado al detenido o si no está debidamente fundado y motivado este acuerdo de retención. También otra estrategia, el abogado defensor tendrá que ver si el Ministerio Público ofreció una exposición deficiente en referencia al tipo penal, tipo de detención o datos de prueba. Eso también tendrá que revisarlo el abogado defensor y poder argumentarlo en esta fase. También lo que podría hacer indicar que el Ministerio Público cuenta con datos de prueba insuficientes, los cuales, de acuerdo a la revisión que realiza el abogado defensor, no fueran o no son suficientes para decretar de legalidad la detención. También otro supuesto como estrategia, lo que se puede llevar a cabo es en referencia a indicar que el Ministerio Público puso a disposición del juez de control fuera de las 48 horas. Cualquiera de estos supuestos que les menciono deberían estar debidamente fundados y motivados, y es la estrategia que dentro de esta fase el abogado defensor debería o podría llevar a cabo. Posteriormente viene la siguiente fase, en